anterior vimos los temas, Jorge Mario, está bien Jorge Mario, vimos los temas de la acción y la pretensión. Ya decimos que la acción es poner en movimiento el tribunal y la pretensión es nuestro interés, lo que realmente deseamos que el juez resuelva. Ahí, claro, el demandante quiere que el juez le resuelva a su favor, pues el demandado también quiere que el juez le resuelva a su favor, y es ahí donde juega el papel de las pruebas. Pero antes de entrar al tema de las pruebas, vamos a ver lo que se llama la excepción procesal. Excepción procesal. Para entender qué es la excepción procesal, es bueno que leamos, primero que nada, la Constitución. La Constitución, leamos el artículo 12. A ver, ese ya lo hemos leído otras veces, pero es necesario para el tema que les voy a platicar. A ver, leamos, por favor, el artículo 12 de la Constitución. ¿Quién ayuda ahí? 12, por favor. Licenciado. ¿Lo podría leer, licenciado? Bueno, Merlin, después la otra me ayuda ahí. Ahorita Merlin. Gracias, licenciado. Artículo 12, derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Gracias, Merlin. Estamos claro, gracias, que ya saben ustedes que todos tenemos derecho a defendernos. Todos somos inocentes, tanto nos demuestre lo contrario. Nadie es culpable hasta que se dicte una sentencia en cualquier ramo del derecho en la que se diga que una persona es responsable. En penal, pues será por haber cometido un delito. En civil, tendrá que pagar o indemnizar un daño o cumplir con hacer algo o entregar algo. En laboral, por el pago de prestaciones, y dependiendo la rama, así va a ser la resolución para que nos limiten. En tanto eso no nos puede limitar, tenemos nuestro derecho a defendernos siempre. Perdón, saludos a las orillas de la playa de Cancún. Cancún es ahí, no sabía, solo lo puse ahí y resalió. Pero por lo visto quien habla ya conoce Cancún, ¿verdad? Bien, sigamos entonces. Eso es en cuanto al derecho de defensa, que ya hemos mencionado que es lo que constituye el debido proceso. Y ahí nos va a ayudar Jamie con el artículo 16 de la ley del organismo judicial. Jamie. Sí, licenciado. Artículo 16, ¿verdad? Sí. Artículo 16. Debido proceso. Es inviolable la defensa de la persona y de sus derechos. Ninguno puede ser juzgado por comisión o por tribunales especiales. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal seguido ante juez o tribunal competente y preestablecido, en el que se observan las formalidades y garantías esenciales del mismo, y tampoco podrá ser afectado temporalmente en sus derechos, sino en virtud de procedimientos que reúnan los mismos requisitos. Bueno, y entonces ya entendemos eso, esos artículos son clarísimos. Todos somos inocentes, todos tenemos derecho a la defensa. En tanto no haya una sentencia firme, no se nos puede afectar en absolutamente nada. Pues eso es la excepción procesal. La excepción procesal, eso constituye uno de los medios de defensa que le asisten al demandado en contra de las pretensiones del actor. Fíjense eso. Es uno, quiere decir que hay varios, sí, hay varios medios de defensa, pero ahorita vamos a ver uno que es uno de los más importantes en esta materia de la defensa, la excepción procesal. Es un medio de defensa que le asiste al demandado en contra de las pretensiones del demandante o del actor o del sujeto activo. Es exactamente lo mismo. Y para entender eso, pues qué mejor que ver el Código Procesal Civil Mercantil y la ley del organismo judicial. Pero antes vamos a recordar también lo que es un poquito la naturaleza jurídica. Vean, aquí volvemos otra vez a recordar, así que
Como dice, otra vez lo mismo, sí. Como la excepción procesal es parte del derecho procesal, su naturaleza jurídica es, por términos generales, pública. Pero ya hemos mencionado que en estos tres temas se aplican dos teorías más. La teoría del derecho de lograr concreto y la de lograr abstracto. ¿Y aquí qué quiere decir eso? Bueno, la teoría de lograr concreto dice que únicamente puede defenderse quien tiene la razón. La de lograr abstracto dice que no. Todos tenemos derecho a defendernos, todos. Entonces, la teoría que se aplica, al igual que en el tema de la acción y de la pretensión, es la de lograr abstracto. Las características ya sabemos que son las mismas. El derecho de accionar es genérico, todos lo tenemos, es abstracto, no lo vemos, es público porque es de cumplimiento para todos, es cívico porque está en nuestras leyes. Las mismas características que platicamos con el tema de la acción procesal, las mismas características son para este tema. Entendido entonces que la excepción procesal constituye o es un medio de defensa del demandado, es bueno que veamos lo que se llama las resoluciones judiciales. ¿Por qué? Los tribunales, en su quehacer diario, en su actividad diaria, lo que emiten son resoluciones. Ellos resuelven, pero resuelven distintas cosas. Resuelven distintas cosas y por lo mismo hay diferentes clases de resoluciones. ¿Y dónde encontramos esas resoluciones para que conozcamos qué es una resolución? En términos sencillos, la resolución es una actividad del órgano jurisdiccional que se manifiesta sobre una pretensión. Y ahí es donde vienen las clases de resoluciones. Y ahí nos vamos a la ley del organismo judicial. Son tres, fíjense, escuchen, tres las clases de resoluciones que emiten los tribunales. Tres resoluciones. ¿Dónde las encontramos? En el artículo 141. Y se llaman autos, decretos y sentencias. Tres resoluciones. No hay más. Son tres el nombre de las resoluciones. Claro, una misma resuelve distintas cosas con el mismo nombre, pero son tres. No se les olvide, decretos, autos y sentencias. Los decretos son las resoluciones más sencillas. Estas se utilizan o las dicta el tribunal para ir dándole camino al proceso, y que pasen sus etapas. Sirven para la tramitación del proceso, pasar de una etapa a otra o de una fase a otra. Esos son los decretos. Los autos ya resuelven peticiones en cuanto a excepciones que vamos a ver ahorita, o también que terminan el proceso por circunstancias que no es la normal, que las sentencias resuelven incidentes, que vamos a ver que es un incidente, o resuelven las excepciones estas que vamos a ver. Y las sentencias es el fallo final del juez, o sea, es la forma normal con que termina un proceso, es con la sentencia. Pero no se les olvide, el juez tiene como función emitir resoluciones, resolver los conflictos, y para eso se vale de los decretos, los autos y las sentencias. Leamos el artículo 141, por favor. ¿Para qué? Para que entendamos cómo se regula nuestra ley estas tres clases de resoluciones. Veámoslo, los jóvenes. ¿Quién ayuda? 141 de la ley del organismo judicial. Scarlett. Artículo 141. Clasificación. Las resoluciones judiciales son: A. Decretos, que son determinaciones de trámite. B. Autos, que deciden materia que no es de simple trámite, o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. C. Sentencias, que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso, y aquellas que sin llenarlo estos requisitos sean designadas como tales por la ley. Gracias, Scarlett. Ahí están bien las tres clases de resoluciones, márqueles ahí. Decretos, autos y sentencias.
No hay otras, no hay otras. Cuando ustedes lean aquí en su código, porque lo vamos a ver, le digan providencias, esas no son resoluciones. Ya vamos a explicar cuando lleguemos ahí qué es una providencia, que así lo sirve para informar de parte del secretario al juez. Es algo interno, la providencia. En tanto, las resoluciones se les tiene que notificar a las partes. ¿Quiénes son las partes? Ya sabemos, el demandante y el demandado. Pero esta otra característica de estas resoluciones es que se dictan en tiempos distintos. ¿Ya? Cada una tiene su tiempo para dictarse 24 horas, 3 días, 15 días. ¿Y dónde está eso? En el artículo 142 señala los plazos por que está obligado el juez a respetar para dictar los decretos, los autos y las sentencias. ¿Quién nos ayuda con el 142? A ver, Merlin. Artículo 142. Plazos para notificar. Las providencias o decretos serán notificadas dentro de un plazo máximo de los 2 días siguientes de haber dictado por el tribunal competente. Los autos definitivos se notificarán dentro de un plazo máximo de 5 días siguientes de haber dictado por el tribunal competente. Las sentencias se notificarán dentro de un... Perdón, Merlin, que le interrumpa un poquito. Ese 142 empieza, es un poquito más largo y usted nos está dando la segunda parte. Veanos la primera parte. Vamos a ver. Ay, sí, perdón. No Plazos para resolver. Sí, perdón, sí, licenciado. ese artículo es el mismo. Y Solo es que que dice 142 bis y el otro 142, perdón. Plazo para resolver. Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar al día siguiente de que se reciban las solicitudes. Los autos dentro de los 3 días, las sentencias dentro de los 15 días después de la vista y esta se verificará dentro de los 15 días después de que se termine la tramitación del asunto, salvo que en leyes especiales se establezcan plazos diferentes, en cuyo caso se estará a lo dicho en esas leyes. La infracción de este artículo se castigará con una multa de 25 quetzales a 100 quetzales, que se impondrá al juez o a cada uno de los miembros de un tribunal colegiado, salvo que la demora haya sido por causa justificada a juicio del Tribunal Superior. Esta causa se hará constar en autos para el efecto de su calificación. Bien. Ya, entonces ahora sí leamos el 142 bis. Ok, 142 bis, plazo de notificar. Las providencias o decretos serán notificadas dentro de un plazo máximo de los 2 días siguientes de haber dictado por el tribunal competente. Los autos definitivos se notificarán dentro de un plazo máximo de 5 días siguientes de haber dictado por el tribunal competente. Las sentencias se notificarán dentro de un plazo máximo de 15 días de haber proferido por el tribunal competente. La infracción de este artículo hará incurrir en responsabilidad administrativa a los que resultaren responsables y se sujetarán a las sanciones que les podrá imponer la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Merlin. Aquí lo que yo quiero que ustedes graben en estos dos artículos sobre lo siguiente, que las resoluciones solo son 3. Decretos, autos y sentencias. Y los decretos simple y sencillamente dan trámite al asunto, ¿sí? Se dictan para que vaya de una etapa a otra, así de simple. Los autos resuelven incidentes, excepciones o el asunto principal en determinados casos, por ejemplo, como lo vamos a ver, lo que se llama el desistimiento o la transacción. Y las sentencias es el fallo final que dicta el juez después de haber concluido todas las fases de un proceso. Y que los decretos se dictan al día siguiente. Fíjense bien, se dictan al día siguiente. Los autos dentro de los 3 días siguientes y las sentencias 15 días después de la vista. Eso quiero que lo tengan ustedes siempre presente. Los plazos para notificar, eso de momento no quiero que se preocupen por eso porque hay distintos términos para cada proceso, entonces no se van a hacer bolas. Solo es importante el nombre de las resoluciones y para qué sirve cada una de ellas. Y eso del 141 está clarísimo. Pueden
marcarlo, si tienen lo tienen en papel, usen ahí sus marcadores fluorescentes para que quede bien ahí. Si tienen tablet, muchos usan tablet hoy, pues ahí pueden escribir al margen. No se les olvide, son las 3 clases de resoluciones. No hay otras, no hay. En cualquier ley ustedes no van a encontrar otro tipo de resoluciones, son las mismas. Decretos, autos y sentencias la dictan los juzgados, desde los juzgados de paz hasta la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Así se llaman y no hay otra clase de resoluciones. No puede decir, bueno, es que mire, en materia penal tiene otro nombre, en materia no. Son resoluciones, autos, decretos y sentencias. Ahora, lo que pasa es que el auto, pues mire, es un auto de apertura a juicio, es un auto de liquidación de gananciales, es un auto de liquidación de gastos en las costas procesales, es un auto que determina las excepciones, pero es una resolución que se llama auto. Eso es lo que quiero que les quede claro. ¿Estamos claros ahí con lo que es un decreto, un auto y una sentencia? Sí, licenciado. Bien, bien, Melanie. Gracias, Melanie. Bueno, entendido esto, ya sabemos que hay 3 clases de resoluciones. Y vamos a ver las excepciones. Ya dijimos que son o constituyen medios de defensa a favor del demandado. El demandante acciona. Al accionar pretende algo. Pues el demandado se defiende y en su defensa está haciendo él uso de su artículo de petición porque se defiende pidiendo que no lo culpen o que lo absuelvan o que no es responsable y también pretende algo. Fíjense bien, ambos, demandante y demandado, hacen uso del derecho de petición o lo que es lo mismo la acción procesal y la pretensión procesal. Y ahora pues, es sabido que las excepciones son de defensa, ¿qué clases de excepciones hay? En la doctrina y en nuestro código se señalan 3 clases de excepciones. Previas, que también se llaman dilatorias, dicen previas o dilatorias, perentorias y mixtas. Repitiendo, previas o dilatorias, perentorias y mixtas. Las previas, que previa, antes, ¿no? O dilatorias, dilatar. Previas y dilatorias son aquellas excepciones que atacan la forma de la demanda, la forma como se está iniciando el proceso, forma. No va a discutirse pretensiones en las previas, pretensiones de las partes, no. Son procedimientos de forma. ¿Y cuáles son sus características? Fíjense esto. Se interponen las excepciones previas o dilatorias antes de que se conteste la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que el demandante ya presentó su demanda, el juez emitió una resolución que es un decreto para darle trámite a la demanda y le notificó al demandado para que se defienda. O, si no quiere hacer nada, pues no hace nada, ¿verdad? Bueno, y ya está ahí. Pues ahora le toca defenderse. Y es ahí donde interpone excepciones. Excepciones previas. Puede que no presente porque no hay, pero si hay, presenta sus excepciones previas. Entonces, las características. Se interponen antes de que se conteste la demanda. Segundo, se resuelven cuando se contesta la demanda, antes de que se conteste la demanda, también. Fíjense eso. Se interponen antes de que se conteste la demanda. Se resuelven antes de que se conteste la demanda. Son nominadas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un nombre. Y tienen un procedimiento para resolverse. No les olvide. Características. Tienen nombre, son nominadas, ¿verdad? Tienen su propio procedimiento para resolverlas. Se interponen antes de que se conteste la demanda. Se resuelven antes de que se conteste la demanda y suspenden el curso del proceso. ¿Las tomaron las características 5? ¿Sí? Ahora repetimos. Licenciado, buenas tardes, las podría volver a repetir, perdón. Claro que sí, Flor de María. Vean, miren pues. Primero, empecemos por esto. El demandante presenta su demanda.
Si llena los requisitos que ya leímos, cuando hablamos de la acción, los del artículo 61, 106, 107 y 108, el juez emite una resolución. Eso se llama decreto, que admite la demanda, solo la admite, y le dice al demandado, le señala un plazo para que usted se defienda, nada más. Ya el demandado recibe la demanda, la lee, ¿verdad? Y se impone de lo que ahí dice, o conoce lo que ahí dice. Licenciado, disculpe, esas son las preventorias, ¿verdad? Previas o dilatorias, previas o dilatorias. Previas o dilatorias. Gracias. Y ya está, él dice, bueno, voy a interponer excepciones previas. Previas. Muy bien. ¿Qué hace? Plantea excepciones previas, ya vamos a ver cuáles son. Pero antes de ver cuáles son, hablamos de sus características. La primera es que se interponen antes de que se conteste la demanda. Antes de que se conteste la demanda. Se resuelven antes de que se conteste la demanda. Tienen un nombre. Tienen su propio procedimiento para resolverlos y suspenden el curso del proceso. Sí, él no puede contestar nada, hasta que no se resuelvan las excepciones, porque si tiene razón, ahí termina. O hay que corregir errores primero para poder seguir. Eso es suspender el proceso, son sus características. Ahora sí. ¿Los de María? Gracias, licenciado. Bueno. Son 3 características, ¿vale? 5 características, las repito. Las excepciones previas, que también se le llaman dilatorias, dicen, las previas, que también se llaman dilatorias, se interponen antes de que se conteste la demanda, primera característica. Segunda, se resuelven antes de que se conteste la demanda. Tercera, tienen nombre, pues esas son nominadas, tienen nombre. Cuarta característica, tienen su propio procedimiento para resolverlas. Y quinto, suspenden el curso del proceso. Es decir, no puede seguirse el proceso en tanto no se resuelven las excepciones previas o dilatorias. Ahora sí. María. Hoy sí, gracias, hoy. Esas son las previas. Ya vamos a ver cómo funciona cada una. Ahora vienen las otras que se llaman perentorias. Fíjense bien, las perentorias. Estas no tienen nombre. Primera característica, no tienen nombre. Cualquier defensa que a uno se le ocurra, no tienen nombre. Segunda característica, se interponen cuando se contesta la demanda. Se resuelven cuando se dicta la sentencia. No suspenden el curso del proceso y no tienen un procedimiento propio. Repitiendo. Las perentorias, estas atacan, fíjense bien esto, atacan la pretensión del demandante, la pretensión procesal, lo que él quiere, ¿verdad? Sus características es que no tienen nombre. Segundo, no tienen un procedimiento para resolverlas. No suspenden el curso del proceso. Tercera. Cuarta, se interponen en el mismo escrito en que se contesta la demanda. Y la última es que se resuelven junto cuando se dicta la sentencia. ¿Sí? Más o menos. O lo repetimos. Sí, lo puede repetir, disculpe. Bueno, a ver, Yasmín. Fíjense bien. Las previas que atacan forma, procedimiento. Las previas o dilatorias. Las perentorias atacan la pretensión, lo que quiere el demandante, la pretensión, lo que él pretende. ¿Cuáles son sus características? También tiene 5. La primera característica, el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? El orden que yo se los dé y que los cambie, eso no altera nada. Primera característica, no tienen nombre. No tienen ningún nombre las excepciones perentorias. Segunda característica, no tienen un procedimiento específico para resolverlas. Tercera característica,
Se interponen cuando se contesta la demanda. Cuarta característica, se resuelven cuando se dicta la sentencia. Y la quinta, no suspenden el curso del proceso. Las previas recuerden que lo suspenden, estas no lo suspenden. El proceso sigue hasta que se dicte sentencia. ¿Estamos ahí? ¿Yasmín? Sí, Lick, gracias. Bueno. Y las otras se llaman mixtas. Mixtas. Bueno. Y las mixtas, pues como su nombre lo indica, son una mezcla de unas previas con las perentorias. ¿Por qué? Se interponen como que fueran previas. Escuchen eso. Se interponen como que fueran previas, pero tienen el efecto de que atacan la pretensión y al atacar la pretensión terminan con el proceso. Dicen eso. Se interponen como previas, pero atacan la pretensión. ¿De quién? De la pretensión del demandante, ¿verdad? Y como consecuencia terminan el proceso. Características de las mixtas. Se interponen antes de que se conteste la demanda. Se resuelven antes de que se conteste la demanda. Tienen nombre. Suspenden el plazo. Un momentito, Anthony. Suspenden el plazo del proceso y da por concluido el mismo, si se declaran con lugar, desde luego. ¿Sí, Anthony? ¿Me escucho? Sí, solo para diferenciar, sería algo así como que antes del juicio llegan a un acuerdo, por decirlo así, llegan a una solución antes de que se inicie todo el proceso. Ahí ya vamos a ver, vamos a ver una cada una y tiene su nombre, por eso las mixtas tienen nombre. Por eso es que sus características son como previas y como perentorias, tiene de las dos, por eso se llaman mixtas. Ya vamos a ver, solo son 4 y la vamos a ver cada una, y entre esas está la que usted menciona, Anthony, es llegar a un arreglo que se llama la transacción. Ya la vamos a ver. Esa es una excepción mixta. Lo que hoy quiero es que entiendan en este momento que hay 3 clases de excepciones, previas, perentorias y mixtas. Las previas son las que atacan la forma o el procedimiento del proceso. Las perentorias atacan la pretensión del demandante. Las mixtas es una mezcla. Se interponen como previas, pero atacan la pretensión y terminan con el proceso si tiene razón el demandado. Así en términos más sencillos. ¿Sí? ¿Sí o no? Para que no sigamos y estamos ahí como les dijera, que no entendemos, porque de aquí vamos a hablar bastantito de las excepciones. ¿Qué le iba a decir yo? De las mixtas solo tienen el nombre, tienen nombre, ¿verdad? Y tienen nombre. Y se interponen antes que se conteste la demanda, pero los demás, las demás características. Bueno, se las voy a repetir de las mixtas. Tienen nombre, 1. 2, se interponen antes de que se conteste la demanda. Se resuelven antes de que se conteste la demanda. Tienen su propio procedimiento. Suspenden el proceso. Pero como atacan la pretensión del demandante, y si el demandado tiene razón, termina con el proceso. Ya no se sigue. Ya vamos a ver cada una y te les va a ser más fácil. ¿Vamos ahí, Mariano? Sí, Lick, gracias, Lick. ¿Alguien más tiene alguna duda ahorita? Porque vamos a ver actitudes que puede asumir el demandado frente a la demanda. Bueno, veamos. Cuando el demandado llega del notificador, hay un auxiliar de los tribunales que se llama notificador, que su función es ir a hacerle saber a las partes que han planteado una demanda en su contra y le notifican para que él tome la actitud que considere conveniente. Y puede tomar 7 actitudes. Fíjense en 7 actitudes. La primera se llama pasiva total. Pasiva total.
La segunda se llama menos pasiva. La tercera se llama de defensa negativa. La cuarta se llama interponiendo excepciones de fondo. La quinta interponiendo excepciones de forma. La sexta contraatacando o contrademandando. Me falta una. ¿Cuál es? Pasiva total, pasiva menos pasiva, pasiva desfavorable, perdón, la otra, pasiva desfavorable. Entonces, son pasiva total, menos pasiva, pasiva desfavorable, de defensa negativa, interponiendo excepciones de forma, interponiendo excepciones de fondo y contrademandando o contraatacando. ¿Tomaron las 7? 7 actitudes que puede asumir el demandado frente a su demanda. ¿Las tomaron? ¿Las repetimos? ¿O ya están? ¿O las apuntaron ahí en sus...? Puede repetir, disculpe. Sería tan amable, licenciada, por Vaya, volverlas a repetir. mucho gusto, Heli. Miren pues. Pongan ahí actitudes del demandado frente a la demanda. Ya le notificaron, o sea, van y dicen, miren, le vengo a notificar una demanda que se planteó en contra suya. Bueno, recibe la demanda y la lee. Entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, pues puede tomar esas 7 actitudes. Claro, el abogado es su abogado y ahí platica en abogado, le puede aconsejar cuál es la mejor. Pues mire, una pasiva total es la primera. Pasiva total. La otra se llama menos pasiva. La tercera se llama pasiva desfavorable. La cuarta se llama de defensa negativa. La quinta, interponiendo excepciones de forma. La sexta, interponiendo excepciones de fondo. Y la séptima última, contraatacando o contrademandando. ¿Las tomaron? ¿Sí o no? No, ¿No las tomó Marielos? las A ver, últimas dos no. ¿perdón? Disculpe, las últimas dos no. Bueno, miren pues, se las voy a repetir de nuevo. Algo despacio. Perdón, Carlos. ¿Sí, Carlos, qué me decía? Sí, Lick, si le ponen un poquito despacio es que me cuesta un poquito escribir así La rápido, están entonces, copiando. disculpe, Lick. Pongan 7 actitudes del demandado frente a la demanda. Eso ya lo tienen, ¿verdad? Sí, eso ya. Bueno. 1, pasiva total. ¿Sí? ¿Estamos ahí? 2, Sí, Lick, gracias. menos pasiva. 3, pasiva desfavorable. Pasiva desfavorable. 4, de defensa negativa. 5, interponiendo excepciones de forma. 6, interponiendo excepciones de fondo. Y 7, contraatacando o contrademandando. ¿Estamos ahora? ¿Ahora sí? Muchas gracias, Lick. Ahí estamos. Muy amable. Estamos. Ahora veamos en qué consiste cada uno. La actitud pasiva total es que el demandado no comparece al juicio. Dice, a mí no me interesa. Que el juez mire qué hace si este señor prueba que yo tengo responsabilidad, yo no quiero pelear con nadie, para nada. Una pasiva total. Así se llama, pasiva total. Y se le conoce como rebeldía, rebelde. Él es un rebelde. ¿Ven? Rebelde. ¿Y dónde encontramos esa rebeldía? En el artículo 113. Pero antes de leer el 113, veamos el 111, por favor. ¿Quién me ayuda en el procesal civil y mercantil? 111.
procesal, civil y mercantil. Yo, licenciado. Vaya, Amy. Artículo 111. Término del emplazamiento. Presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados, concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. Llega el juez dicta un decreto. Le da trámite a la demanda y manda a notificarle al demandado. Por eso dice ahí el artículo, presentada la demanda en la forma debida. ¿Qué quiere decir? Que reúne todos los requisitos que ya hemos leído. Emplaza por 9 días. Eso de emplaza es que le dan el término para que él se defienda. Usted tiene 9 días. No necesita venir mañana. Tiene 9 días para que usted la lea, busque qué pruebas tiene, vaya con su abogado, lo analice y se presente o contesta o qué va a hacer. Pero lo primero que puedo hacer es que no me interesa. Para nada. Yo no me voy a presentar al juicio. Claro, si no compareces, porque ese juicio ya lo perdió, pues, porque no se va a defender. O sea, ahí de hecho está diciendo él que está de acuerdo, tácitamente está de acuerdo con la demanda. No comparece. Y se da. Miren, máxime cuando hay demandas a veces de alimentos. Resulta que la mamá está demandando al papá porque le fijen una pensión alimenticia y cuando dice, dicen, sí, no, la verdad es que la fijen. El monto que me están pidiendo yo lo puedo dar y no voy a pelear con la mamá de mis hijos ahí y menos por sus alimentos. Entonces no va, no comparece, siempre. O alguna persona tiene una deuda, debe y no puede demostrar que ya pagó, pues ni siquiera pelear, nada. Pues ni modo que siga el juicio del juez, me va a ordenar a que pague, no puede señalarme un plazo, o pueden hacer que lo pague por abonos, me embargan una propiedad, o me embargan un sueldo, o unos ingresos de un banco, mis cuentas. No comparezco. Eso se llama actitud pasiva total. Pasiva total. Y eso, decíamos que al no comparecer, se sigue el juicio. O sea, el hecho que él no comparezca, pasados los 9 días, el juicio sigue. Dice, bueno, pasaron 9 días y no compareció. Entonces viene el demandante y dice, señor juez, el demandado tuvo los 9 días para defenderse y no lo hizo. Entonces, por favor, que el juicio siga, que la demanda se tenga por contestada en sentido negativo y se le declare rebelde. Rebelde. ¿Dónde está eso? Ahora sí, leamos el 113. ¿Quién ayuda? 113. A ver, Eric. Buenas noches, licenciada. Rebeldía del demandado. Si transcurrido el término del aplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por contestar la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte. Algo importante ahí. Dice, a solicitud de parte. ¿Qué quiere decir eso? Que si pasan 9 días y el demandante no pide que lo declaren rebelde, el juez no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y pueden pasar 10 días, 30 días, 2 meses, 3 meses, y no se le declara rebelde. Y como no se le declara rebelde, el demandado puede comparecer, no se le ha declarado rebelde. Él no es rebelde hasta que el juez no lo declare rebelde, pero porque se lo pida al demandante. Por eso dice ahí, a solicitud de parte. ¿Quién es parte? El demandante, ¿verdad? Pues es eso. Porque mucha gente dice, bueno, pasaron los 9 días, no presentó nada, ya ganamos el juicio. Bueno, ni mora, esperemos sociedad. No. Si no pide que se le declare rebelde, simple y sencillamente el demandado puede comparecer en cualquier rato y se defiende. Como que fuera a empezar el juicio. Claro, el declarado rebelde también puede comparecer después, pero toma el juicio como vaya, no se puede regresar y decir, mire, ahora ya compareció, ahora empecemos de nuevo. No, mire, el juicio va a terminar. Usted solo
tiene que hacer lo último que le permita la ley, porque usted ya pasó todo lo que tenía que hacer en su momento. Entonces, tiene que tener cuidado con eso. Eso es la actitud pasiva total. La menos pasiva. En la menos pasiva lo que sucede es que el demandado no quiere pelear para nada, para nada. Lo único que va a hacer es señalar un lugar para recibir notificaciones. ¿Para qué? Para saber cómo va el juicio. Así de simple. Él no va a pelear con nadie, solo va a estar atento a lo que va pasando y cada vez que hay una resolución se la van a notificar, va de tal forma, va de esta y otra forma, eso. Pero él no va a pelear, por eso se llama pasiva, menos pasiva, fíjense. No hay ningún problema. Bueno, aquí voy a señalar este lugar para que me vengan a notificar. Simple. Ahora, ¿dónde tiene que señalar el lugar? Él no puede señalar cualquier lugar. Tiene que cumplir lo que dice la ley. Y leamos, por ejemplo, el artículo 66, primero que nada. Estamos en el procesal civil y mercantil. Ahorita nos vamos a quedar un poquito acá. 66, ¿quién tiene el 66 ahí a la mano? Yo, licenciado. A ver, ayúdenos ahí, Amy. Artículo 66. Clases de notificaciones. Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. También se notificará a las otras personas a quienes la resolución se refiera. Las notificaciones se harán según el caso. Primero, personalmente. Segundo, por los estrados del tribunal. Tercero, por el libro de copias. Y cuarto, por el boletín judicial. Bueno, entonces, en esta segunda actitud del demandado, menos pasiva, tiene que ser un lugar para recibir notificaciones. Pero no puede poner cualquier lugar. Él puede vivir, por ejemplo, en la zona 5, en la zona 1, en la zona 10 o algo, pero tiene que cumplir lo que dice la ley. Y es lo que se llama el perímetro legal. Es decir, la ley establece un perímetro para que le notifiquen, salvo que él señale la oficina profesional de un abogado, que eso no importa en qué zona esté, pero debe ser siempre dentro del municipio. ¿Y dónde está eso? Leamos el artículo 79 en el procesal civil. Aquí solo vamos a estar en el procesal civil. 7.9. ¿Quién lee el 7.9? Se lo leo, Lic. Vamos, Mariano. 79, ¿verdad? 7.9. Muy bien, Lic. Los litigantes tienen la obligación de señalar casa o lugar que estén situados dentro del perímetro de la población donde reside el tribunal al que se dirijan para recibir las notificaciones y ahí se les harán las que procedan, aunque cambie de habitación, mientras no expresen otro lugar donde deban hacérseles en el mismo perímetro. En la capital deberán fijar tal lugar dentro del sector comprendido entre la primera y la 12 avenidas y la primera y 18 calles de la zona 1, salvo que se señale oficina de abogado colegiado para el efecto. No se dará curso a las primeras solicitudes donde no se fije por el interesado lugar para recibir notificaciones de conformidad con lo anteriormente estipulado. Sin embargo, el demandado y las otras personas a las que la resolución se refiera serán notificados la primera vez en el lugar que se indique por el solicitante. Al que no cumpla con señalar en la forma prevista lugar para recibir notificaciones, se le seguirán haciendo por los estratos del tribunal sin necesidad de apercibimiento alguno.
Gracias, Mariano. Miren, Órale. el Estamos perímetro legal, no se les olvide, el perímetro legal es de la primera a la 12 Avenida y la primera a la 18 Calle, porque esa era la ciudad de Guatemala antes. Hasta ahí llegaba. Lo que ustedes conocen hoy como la municipalidad, el Ministerio de Finanzas Públicas, los tribunales, ahí era la penitenciaría, la cárcel, pues ahí era. Imagínense ya, y de la primera avenida a la 12. De ahí no había más el cementerio, ya era lejísimos. La gente tenía que ser en un lugar en ese perímetro. Claro, hoy sigue la obligación esa. Pues usted pues, bueno, pero si yo solo vivo ahí en la zona 3, o vivo ahí en la zona 5 por el estadio, ¿está cerca hasta la 80 de acá? No, ese es el perímetro y hay que respetarlo, salvo que sea oficina de abogado. Y tienen que decir que es oficina del abogado fulano de tal, porque la otra parte, pues sí, mire, esa no es oficina, esa es su casa. Él está poniendo la zona 5, o la zona 6, o la zona 3, o zona 7, pero ahí no es un abogado, es su casa. ¿Por qué? Pues entonces hay que establecer cuál es la oficina del abogado y llamarse a dónde se llama, al Colegio de Abogados y Notarios. Y ahí tiene uno registrada su dirección. Y resulta que no es en la zona 5. El abogado tiene su oficina en la zona 4, por ejemplo, en el centro comercial en la 4. O sea, él ahí mintió. Esa notifica, ese lugar no es válido. Entonces le notifica por los estrados del tribunal. ¿Qué son los estrados del tribunal? Miren, en la pared hay unas pizarras, como las que se usan en la facultad en tiempo normal de clases, o las que usaban ustedes en el colegio, en la pizarra, y ahí se pegan. Ustedes van ahí, todos los días van a encontrar notificaciones ahí de todos los juzgados, porque la gente no señala, va a hacer notificaciones. Máxime, cuando toma la actitud de rebeldía, va la pasiva total, no le interesa nada. Entonces nunca va a haber nada. Y ahí están todas las notificaciones pegadas, se dejan ahí un tiempo, porque ya le dice, bueno, ya se publicaron, a los 2 días se quitan porque ya cumplieron su objetivo, su efecto. Bueno, si no, imagínense que las dejen toda la vez y se llena eso. Entonces, esta actitud menos pasiva es la que el demandado comparece y dice, mire, solo comparezco a señalar el lugar para hacer notificaciones en el perímetro ¿verdad? Que dice el artículo 79. En cualquier casa, en eso de la primera a la 12 Avenida, o en la primera de Chocay, o bien oficina de un abogado. Y ahí se le darán las notificaciones. Si no, ya repetimos, a través de los estrados del tribunal. Bueno, esa es la menos pasiva. ¿Y cuál es la pasiva desfavorable? La pasiva desfavorable es simplemente que el demandado comparece y acepta todo lo que dice el demandante. O sea, dice, mire, es cierto, por ejemplo, en el caso de una deuda, es cierto, yo le debo, pero no tengo que pagarle por ahora, pero no voy a pelear porque es cierto. O, en una cuestión de alimentos, sí, no, es cierto, yo no le he dado pensión a mi hijo, y es cierto, ¿no? Puedo yo poner esa pensión, fíjenme esa pensión mensual. O mire, es cierto, él me alquiló su casa o su apartamento y estoy atrasado en la renta, en los servicios. Es cierto, eso se llama allanamiento. Fíjense bien, pero tengan cuidado también con el allanamiento de materia penal, porque en materia penal el allanamiento es entrar a una casa por orden judicial, porque ahí hay elementos de un delito, o se está cometiendo un delito, o se puede cometer un delito, o se guardan elementos de un delito. En civil no, el allanamiento es que él acepta. Por eso dice actitud pasiva desfavorable, porque él acepta todos los hechos. Sí, dice, es cierto. No va a discutir absolutamente nada. Y eso se llama allanamiento y está en el artículo 115. ¿Quién es 115? Seguimos. Sí, ahí en el procesal civil y mercantil. Artículo 115. Allanamiento. Si el demandado se allanare a la demanda, el juez, previa notificación, fallará sin más trámite. Gracias, Jenny. Miren, pues, no solo es que él comparezca y diga, sí acepto todo, pero el juez le señala una audiencia para que él comparezca y vaya a ratificar eso. Sí es cierto, yo presenté el escrito allanándome, es cierto. Por eso dice, previa ratificación fallará sin más trámite. ¿Qué quiere decir eso? Si él está confesando
Si él está aceptando los hechos, ¿para qué va a seguir el juicio? Ya no tiene sentido. Entonces dice, bueno, que ratifique, y si ratifica, dicte la sentencia de una vez. Y dice, bueno, ¿y para qué? Y los testigos, ¿y para qué quieren testigos? Pero mire, quiere hacer un reconocimiento oficial a ese lugar, ¿y para qué? Si él está diciendo que todo es cierto. Ya no tiene razón o sentido ir y hacer eso. Simplemente él está aceptando, lo ratifica, sí es cierto. Punto. Bueno, señor juez, hasta para el tribunal es mejor que sea allanado. ¿Por qué? Porque es menos trabajo, ya solo dicta la sentencia y terminó el juicio. Nada más. Y la otra es la de defensa negativa, que es la común. Todo el mundo se defiende, yo no le debo, yo no soy el responsable, yo no puedo pagar eso, en el caso de los alimentos, yo no tengo tanto dinero. O sea, esa es la actitud siempre, que uno se niega. Es la común, que es la que implica que va a continuar el juicio para abrir a prueba y llevar todos sus medios de prueba, tanto el demandante como el demandado. ¿Y dónde está eso? De los medios de prueba. Veamos el 126. Estamos en procesal, civil y mercantil, no se les olvide. A ver, ¿quién ayuda? Sí, Merly. Artículo 126, carga de la prueba. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Sin perjuicio de la aplicación de las normas precedentes, los jueces apreciarán, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente, las omisiones o las deficiencias en la producción de la prueba. Gracias, Merly. Pues dice, fíjense en eso. ¿Qué dice el artículo? Lean bien. Dice la carga de la prueba. Y dice las partes. No hay que, como se dice normalmente, que me lo pruebe. No. Las partes. Claro. El que más obligado está es el demandante. Y el demandado, de luego, se va a defender, tiene que llevar pruebas para defenderse. Pero el demandante es el que está iniciando el proceso, él es el más obligado. Pero para la ley, los dos tienen la obligación de llevar sus medios de prueba. ¿Y qué medios de prueba se utilizan en esa defensa negativa? ¿Qué medios de prueba podemos utilizar? ¿Cuáles nos permite la ley? En el artículo 128 están cuáles son los medios de prueba. ¿Y quién nos ayuda ahí, aparte de sí, Jamie? Artículo 128. Medios de prueba. Son medios de prueba, primero, declaración de las partes. Segundo, declaración de testigos. Tercero, dictamen de expertos. Cuarto, reconocimiento judicial. Quinto, documentos. Sexto, medios científicos de prueba. Séptimo, presunciones. Ahí esos son los medios de prueba que se usan en el caso de la defensa negativa, que es la más común. Ya lo importante que deben guardar ustedes en su cabecita de este 128. Los medios de prueba solo existen esos, no existen otros en materia civil. En materia penal hay libertad de prueba, que es distinto, pero aquí solo estos 7 medios de prueba. ¿Cómo se llaman? Declaración de las partes. Así se llama. Si usted dice, voy a ofrecer los siguientes medios de prueba, tiene que poner, si va a ir el demandado, quiere que el demandante declare, tiene que poner declaración de las partes. Declaración que prestará el señor fulano de tal. Si le ponen declaración del demandante, ya la molaron, porque la ley no lo tiene eso, no se llama así. Entonces el juez, ese medio de prueba no lo regula la ley, se rechaza. ¿Cómo se llaman los testigos? Se llama declaración de testigos. Si ponen testigos, ya perdí. O declaración testimonial, eso no lo contempla la ley. Aquí hay que tener mucho cuidado porque tal y como lo dice aquí, no se puede cambiar, porque recuérdense que este derecho es público, es de imperativo cumplimiento, tal y como lo dice. No van a decir ustedes, mire, voy a poner un expertaje, no, se llama dictamen de expertos.
Ahí tiene que ser, por eso cuando uno está haciendo su memorial o su escrito, como le quiera llamar, tiene que tener a la par el código. ¿Cómo se llama? Ah, no, yo estoy poniendo expertos, no, eso no se llama expertos, se llaman dictamen de expertos, no se llama expertaje tampoco, no. Se llama dictamen de expertos, y a ustedes explican que presentará el experto fulano de tal, por ejemplo, en un caso de una construcción, el ingeniero fulano de tal, sobre tales puntos. Y usted mire si está bien construido, si usaron tal material, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero los medios de prueba, tal y como dice aquí, documentos, así se pone, documentos que consisten en, pues ya ustedes describen, certificación, por ejemplo, de la partida de nacimiento, certificación del acta de matrimonio, certificación, pero el título se llama documentos. Si le ponen ustedes, ofrezco con medios de prueba las cartas, eso no existe. O ponen ustedes de una vez certificación de la partida de nacimiento, no señor, eso no lo tiene la ley. Pero ese, no, la ley dice documentos. Y después usted viene y los individualiza. Pero tiene que respetar, como dice el 128, no se les olvide. Y esos son los medios de prueba que está obligado tanto el demandante como el demandado cuando presenta su defensa negativa. Negativa. Esa es la cuarta. La quinta es interponiendo excepciones de forma. ¿Cuáles son las excepciones de forma? Son las previas o dilatorias que explicábamos hace un ratito. Esas son las excepciones previas, las de forma. ¿Por qué? Porque atacan solo vicios de forma, vicios de procedimiento. La otra es interponiendo excepciones de fondo. ¿Cuáles son las excepciones de fondo? Las perentorias que también mencionábamos hace un momento. Las perentorias. Y por último, contraatacando o contrademandando. ¿Cómo se llama esa contraatacando? Se llama reconvención. ¿Y dónde encontramos cada una de estas actitudes? Bueno, en el 116 leemos lo que son las excepciones previas y el 117. ¿Quién nos ayuda con las excepciones en el 116? Pues ahí, ¿qué nos ayuda de los compañeros? 116, que son las excepciones previas que la doctrina le llama excepciones de forma. Excepciones previas. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. Número 1, incompetencia. Número 2, litispendencia. Número 3, demanda defectuosa. Número 4, falta de capacidad legal. Número 5, falta de personalidad. Número 6, falta de personería. Número 7, falta de cumplimiento de plazo. De la condición a que estuviere sujeta la obligación o el derecho que se hagan valer. Número 8, caducidad. Número 9, prescripción. Número 10, cosa juzgada. Y número 11, transacción. Gracias, Ana Patricia. Esas son las excepciones previas, que son las excepciones de forma. Y las excepciones de fondo, decíamos que son las perentorias, las encontramos en el artículo 118. Perdón, no leímos la del 117, perdón, también que es una excepción previa. ¿Quién nos ayuda? Artículo 117, excepción de arraigo. Si el demandante fuera extranjero o transeúnte, será también excepción previa, la de garantizar las sanciones legales, costas, daños y perjuicios. No procede esta excepción si el demandante prueba que en el país de su nacionalidad no se exige esta garantía a los guatemaltecos, si el demandado fuere también extranjero o transeúnte. Gracias, Ana Patricia. Esas son las excepciones previas, que también se llaman excepciones de forma. Y las excepciones de fondo decíamos que son las perentorias y las vemos en el artículo 118.
¿Quién nos ayuda a la parte de la Patricia? Artículo 118. Contestación de la demanda. La contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de la demanda. Si hubiere de acompañarse documentos, será aplicable lo dispuesto en los artículos 107 y 108. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones Ana Patricia, perentorias. ¿Sí? mire, ahí léame despacito en esa segunda parte. Ahí perdón. Perdón, un momentito, sí. ¿Aló? Sí, ¿qué tal está Ale? Mire, Ale, ¿le puedo llamar en un ratito? Solo termino la clase en unos 5 minutos. Va. Bueno, miren, esa segunda parte de ese artículo 118 se refiere a las excepciones perentorias o a las que son de fondo. Léame despacito, Ana Patricia, lo que es Sí, licenciado. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. Las nacidas después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Ahí están, y las características ahí están en ese artículo 118. Ahí dice claramente que atacan la pretensión del actor, que se resuelven cuando se dicta la sentencia y no tienen ningún nombre porque no hay ningún listado, como en el caso de las previas que están en el 116 y 117. Y la reconvención o la contrademanda o contraataque está en el artículo 119. ¿Quién nos ayuda con el 119? Artículo 119, reconvención. Solamente al contestarse la demanda podrá proponerse la reconvención, siempre que se llenen los requisitos siguientes: que la pretensión que se ejercite tenga conexión por razón del objeto o del título con la demanda y no deba seguirse por distintos trámites. Gracias, Ana Patricia. En estos articulitos estamos viendo el tema que estamos analizando de las excepciones como medios de defensa, que vimos las previas, las perentorias y las mixtas. En la próxima clase vamos a detallar cada una o explicar en qué consiste cada una de las del 116. O sea, si ustedes pudieran darme a su leidita, pues qué bueno, para que el miércoles próximo nos sea más fácil. Y si hay alguna duda, la aclaramos en este momento. Ahora sí, no, pues damos por concluida la clase el día de hoy y nos vemos primero Dios el día miércoles, deseándoles desde ya que tengan un bonito fin de semana y síganse cuidando y que la pasen muy bien. Feliz fin de semana, licenciado. Gracias, licenciado. Se cuida Gracias, mucho. licenciado. Se cuida. Gracias, licenciado. A todos. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Licenciado.